Buenos días, yo soy la doctora Andrea Vargas, soy la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reumatología y es un placer reencontrarnos nuevamente en las jornadas que estamos realizando, que está realizando la sociedad para estar más cerca de los pacientes en esta situación de emergencia sanitaria por el COVID-19. Queremos recordarles que en primera instancia la Sociedad Uruguaya de Reumatología en su página hizo un link para pacientes que ustedes ahí van a tener todas las jornadas que hemos hecho y esta también va a aparecer. En el día de hoy vamos a hablar de la espondiloartritis, que como saben es una patología inflamatoria y queremos ver con los pacientes en esta situación de confinamiento darles algunas directivas de cómo seguir adelante con los tratamientos, cuándo deben consultar a su reumatólogo y algunos ejercicios para realizar en su hogar. Para esto nos acompañan en el día de hoy integrantes del Grupo GES, el profesor agregado de la Cátedra de Reumatología, el doctor Daniel Palleiro, y la fisioterapeuta del Grupo GES, Natalia Balsa. Es un placer y les agradezco mucho que hayan venido. Los dejo con... Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Muchas gracias Andrea por la presentación y muchas gracias a la sociedad por invitarnos a participar de estas actividades que, como se trata de llegar al público, siempre es una ventana muy interesante para la interacción y para el manejo de determinados conceptos. A propósito de la pandemia, nos va a permitir repasar un poquito algunas cosas sobre las espondiloartritis. Teníamos preparado una primera etapa con un diapositivo donde vamos a evaluar qué características tienen estas enfermedades, que son enfermedades inflamatorias, forman parte de los reumatismos inflamatorios. De hecho, los reumatólogos vemos mucha cantidad de patología y dentro de ellas patologías de tipo inflamatoria. Quizá la espondiloartritis no es de la más conocida popularmente, si se quiere. Quizás es más usual la terminología de artritis reumatoidea o de enfermedades del tejido inmunitario o enfermedades autoinmunes. Las espondiloartritis no son exactamente patologías de tipo autoinmune y esto tiene una importancia fundamental porque no son enfermedades que por sí mismas impliquen una afectación de la inmunidad del paciente. Las espondiloartritis son enfermedades inflamatorias, como decía, que se caracterizan por una afectación de la columna vertebral y de las articulaciones periféricas de tipo inflamatorio. Entonces, no sé si podemos ver el primero de los diapositivos. Como vemos, son enfermedades frecuentes. No sabemos exactamente cuál es la frecuencia en nuestro país. En la población anglosajona se establece que el 1% de la población padece de espondiloartritis. Algunos autores consideran que es tan o quizá más frecuente que la artritis reumatoidea. Sin embargo, en Uruguay no tenemos una idea estricta de su alcance. La impresión es que son menos frecuentes que las artritis reumatoideas, pero son enfermedades que aparecen en individuos jóvenes entre los 15 y los 35 años, por lo que no son patologías que muchas veces se tiene en cuenta que los reumatólogos vemos patología del adulto mayor y en realidad vemos patologías que aparecen en la infancia, aparecen en la adolescencia o en todo caso aparecen en individuos jóvenes que tienen una distribución por sexo que dependerá un poquito del tipo de espondiloartritis. Vamos a ver que con la terminología espondiloartritis es un gran paraguas donde se cobijan una serie de patologías, una serie de variantes de la enfermedad, como ahora a continuación vamos a ver, y que tienen un amplio espectro clínico muy heterogéneo. Todo lo que vamos a ir a ver ahí en las fotos tiene de alguna manera una traducción que es aleatoria, es decir, el paciente presenta distintos tipos de síntomas. Grosso modo podríamos decir que a nivel de la columna vertebral el síntoma fundamental es la lumbalgia inflamatoria, es un dolor que despierta al individuo en la noche, que generalmente mejora con la actividad y no mejora con el reposo empeora. Esto es bien distinto al dolor que me da porque trabajé en mi casa porque levanté una bolsa, es decir, aquí no hay un vínculo positivo con la actividad, sino que por el contrario, el vínculo es me mejora la actividad, me empeora el reposo, tiene componente nocturno. Se puede acompañar de cierto grado de entumecimiento o empanamiento matinal que puede llegar a durar horas, mejora con los antiinflamatorios, empeora si me faltan los antiinflamatorios. Además de eso, hay elementos periféricos, entonces va a aparecer bajo forma de artritis, y ahí lamentablemente no se puede ver, pero artritis lo que significa es
una articulación que se pone dolorosa, que se hincha, que se pone caliente, que tiene una limitación funcional. Eso puede ser en los 4 miembros, pero a veces es muy frecuente de verlo en los miembros inferiores. Puede haber un sufrimiento en lo que se llama la centesis. Las centesis son las zonas de amarre, las zonas donde ligamentos y tendones se pegan al hueso. No es la clásica tendinitis, sino es la zona de amarre la que se inflama, y entonces esto puede dar lugar a dolor en distintas partes. Las más clásicas son los talones, ya sea en la cara posterior o en la cara inferior. Puede aparecer dactilitis. La dactilitis es el típico dedo salchicha, cualquiera de los 20 dedos que queda hinchado, caliente, tumefacto, rubefacto, ¿sí? Y esas son las manifestaciones periféricas. Pero además se asocian con manifestaciones no reumatológicas, como son la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal y la uveitis, que la uveitis es bastante frecuente de ver, es esa imagen de ojo rojo con el ojo inyectado rojo, pero que además se asocia a una disminución de la agudeza visual porque se inflama la cámara anterior del ojo. Entonces, todas estas sintomatologías, muchas veces mezcladas de las maneras más azarosas y más variadas, son las que se nos presentan clínicamente en el consultorio. Entonces, en esta diapositiva tenemos lo que es la clasificación actual de las espondiloartritis, que se dividen en de predominio axial, las que tenemos a la izquierda de la imagen, que van a estar fundamentalmente manifestadas clínicamente por el dolor lumbar inflamatorio, ¿sí? Y las de la derecha, que son las espondiloartritis de predominio periférico, que van a estar marcadas fundamentalmente por una clínica caracterizada por la artritis, la dactilitis y la entesitis, y de la cual la artritis psoriásica posiblemente es el tipo más representativo de las periféricas. Si vamos a las axiales, el tratamiento de las axiales, siempre guiado por reumatólogo, pero además guiado por fisiatra, porque es muy importante la parte de ejercicio, la parte de fisioterapia. Nosotros decimos siempre que es una mesa con 2 patas, una es la terapéutica y otra es la fisioterapia. Entonces, desde el punto de vista medicamentoso, las que son axiales tienen un tratamiento con antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, quizás este es el ejemplo de enfermedad reumática en el que se deben dar en forma prolongada, a dosis altas, un tiempo largo. Después habrá que ir viendo la respuesta del paciente, pero cuando el paciente no tolera o no responde a 2 antiinflamatorios, ese paciente posiblemente tenga indicación de medicación biológica. Si nos vamos a los de la columna derecha y tenemos presente básicamente a la artritis psoriásica, los tratamientos, además de los antiinflamatorios, pueden involucrar fármacos como el metotrexate, la leflunomida o la sulfasalacina, que son fármacos que se deben usar antes de una posibilidad de solución biológica. La medicación biológica, que también se usa en la artritis psoriásica, viene después del fracaso de los otros tratamientos. Y ahora, entrando un poco en el tema, que es lo que pasa con espondiloartritis y COVID, evidentemente, como pasa con el COVID en el mundo, una enfermedad, una pandemia que brotó hace apenas 5 meses y que ha permitido que salga una numerosa cantidad de artículos vinculados a todas las esferas de la medicina, también en la reumatología, pero no con estudios muy extensos, sino con estudios más bien observacionales que nos permite saber qué es lo que pasa con el COVID en la espondiloartritis. En principio, como cosa importante, tener presente que la espondiloartritis no es por sí misma una enfermedad que aumente el riesgo de tener COVID. El paciente con la espondiloartritis tiene que cuidarse como cualquier otra persona, con el distanciamiento social, con el lavado frecuente de manos, con el uso de alcohol en gel, con el uso del tapabocas, bueno, las recomendaciones que de alguna manera todos conocemos. Y no tiene por sí misma la enfermedad un aumento de riesgo de tener COVID, de contagiarse con COVID, digamos. Es importante que la enfermedad llegue apagada. Mantener la enfermedad apagada es mucho mejor para la infección por COVID en términos de evitar el contagio. Si tengo la enfermedad activa, necesito tratarla con la medicación, entonces es importante llegar con la enfermedad inactiva. Para inactivar la enfermedad están los tratamientos médicos. Si tengo que usar antiinflamatorios, no tengo problema con el COVID. Si tengo que usar biológicos, tengo que seguir usándolos, es decir, no es una circunstancia de suspensión,
si debo arrancar la medicación biológica, la puedo arrancar, no tengo un riesgo mayor, aunque la medicación biológica sí es una medicación que me baja las defensas y eso, la medicación, me implica un mayor riesgo de infección. Las otras medicaciones que hablábamos, metotrexate y leflunomida sobre todo, también aumentan el riesgo de infección porque son fármacos que actúan sobre el sistema inmunitario y de alguna forma me bajan las defensas. Entonces, para no complicar, el concepto es, si tengo una enfermedad con esos tratamientos, debo seguir con esos tratamientos durante la epidemia, no los debo suspender. No me van a generar, en el caso de tener una infección por COVID, no me van a generar una infección muy importante o que ponga en riesgo mi vida. Va a ser una infección como la de cualquiera que se lo pueda agarrar, que sabemos que en la inmensa mayoría de los casos es leve y muchas veces asintomática. Y salvo que me infecte con el COVID, estos remedios no deben suspenderse, ¿sí? O sea, si tengo la mala suerte de infectarme con el COVID, entonces si me confirma la infección por COVID, debo suspender estas medicaciones siempre con la evaluación del reumatólogo. Con respecto a, bueno, ya vendrán posiblemente el tiempo de las preguntas y ahí podamos extendernos un poquito más, pero básicamente no es el caso de otras enfermedades autoinmunes que sí ponen en riesgo digamos, las defensas del paciente. La espondiloartritis aparentemente no tiene un riesgo mayor por sí misma, el riesgo de los tratamientos también los estuvimos manejando, no debe suspenderse ninguno, debe empezarse si es necesario y solo suspenderlos en el caso de una infección. Como la parte fisioterapéutica es de capital importancia, esto da pie a las recomendaciones que Natalia va a dar a continuación. Buenos días para todos. Para mí es un placer acompañarlos hoy. En primer lugar, agradecer a la sociedad por la invitación para poder traer mis conocimientos ante esta situación sanitaria que vive el país, donde se le recomienda a la población más vulnerable, mayor de 60 a 65 años, o a aquellas personas que tienen ciertos factores de riesgo a no salir de sus casas o disminuir la salida de su domicilio, que trae como consecuencia sedentarismo, ¿sí? Menor movimiento, mayor rigideces y consecuentemente un aumento del dolor. Como fisioterapeuta es deber primordial hacer entender a la población que debe tenerle más miedo al reposo que al movimiento. Como decía Daniel recién, el movimiento nos favorece y el reposo nos empeora. Entonces, para decirles como recomendaciones que en sus casas, en la cama, cumplan el horario de sueño de 6 a 8 horas y luego deben salir de la cama solo para dormir y por el hecho de estar más tiempo en casa, no prolongar ese tiempo, ¿sí? En caso de dormir una siesta, permanezco en la cama el horario de la siesta y luego me levanto. Como segunda recomendación, el vestirse. Una vez que me levanto, me saco el pijama, me saco las pantuflas, estoy con un buen calzado y eso me va a predisponer a poder realizar actividad física. Con respecto a eso, generar rutinas que recomendamos que sean diarias de ejercicios con una duración aproximada de media hora a 40 minutos. O bueno, lo que sea tolerable, pero no menor a ese tiempo es lo que recomendamos. Y en caso de dolor ante los ejercicios, ese es el límite al que tienen que llegar. No seguir más allá del dolor porque podrían lesionarse. Y ante cualquier duda o inquietud, consultar con su reumatólogo tratante o su médico fisiatra o su fisioterapeuta. Y decirles que desde el Instituto Nacional de Reumatología estamos a disposición. Como algunos saben, para los socios, los pacientes nuestros, el interno es el 108, así que cualquier cosa nos pueden llamar. Ahora lo que les voy a dejar son algunos ejercicios donde vamos a invitar a Alejandro como paciente para que ustedes puedan visualizarlos y cualquier duda preguntan en el chat. Adelante, Alejandro. Te voy a pedir que te acuestes boca arriba, la cabeza para este lado. En primer lugar, vamos a ejercitar los hombros
Entonces lo que vamos a hacer es doblar las rodillas, siempre en esta posición, o de lo contrario pueden poner una almohada debajo de las rodillas, porque de esta forma garantizamos que la cintura, la parte más baja de la espalda, lo que es las lumbares, estén apoyadas en el colchón descansando, ¿sí? Y en ese momento lo que vamos a hacer es subir los dos brazos juntos hasta la línea de las orejas y bajo de vuelta hasta el colchón. ¿Cuántas veces lo van a hacer? 10 repeticiones, en forma controlada. No puede ser ni muy rápido ni muy lento. Al ritmo que lo está diciendo Alejandro está bien. Bajo despacio. Y a esto lo que le vamos a agregar es la respiración. Cuando subimos, respiramos hondo por la nariz. Y cuando bajamos, soplamos por la boca. Excelente. Recuerden que el límite es el dolor. Si yo subo los brazos y presento algún dolor en las articulaciones de los hombros, descanso, paro en ahí, no sigo subiendo, ¿sí? Bueno, como segundo ejercicio vamos a hacer lo que se llama báscula de pelvis. Consiste en apretar los abdominales y los glúteos al mismo tiempo, generando un movimiento en la pelvis de báscula. Quiere decir que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces yo le voy a pedir a Alejandro que lleve la panza hacia adentro, como si el ombligo fuera para el piso, que apriete la cola, y lo que recomendamos también es que genere una presión como si quisiera cortar el pis, para trabajar la musculatura del suelo pélvico. Aflojo. Otra vez, aprieto, mantengo. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aflojo. Si 10 segundos es mucho, puedo bajar a 8 o a 6 segundos, pero no menos de ese tiempo. Ese es el rango, entre 6 y 10 segundos, siendo 10 segundos lo más beneficioso. ¿Te dolió? No tuvo dolor, entonces vamos a avanzar a lo que se llama el puente de abdominales y glúteos. Él va a apretar la panza, va a apretar la cola y va a despegar la cola del colchón. Sube hasta ahí y aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y baja bien despacito. Los movimientos tienen que ser tanto de subida como de bajada controlados. ¿Qué pasa en los pacientes con espondiloartritis cuando hacen este ejercicio? Pueden referir un dolor en lo que son las sacroilíacas, entonces, que es la zona más baja de la espalda, acá al lado del sacro. Si ustedes, al apretar la panza y la cola, sin despegar, ya tienen dolor, no van a levantar la cola, ¿tá? Se quedan en esta posición trabajando la contracción de abdominales y glúteos. Si no presentan dolor, pueden despegar la cola del colchón y aguantar arriba los 10 segundos. Bien, después pasamos a otro ejercicio en el que vamos a trabajar el músculo del muslo de la cara anterior, que se llama cuádriceps. Entonces yo le voy a pedir a Alejandro que estire la pierna. La otra tiene que seguir flexionada para apoyar la parte más baja de la espalda, las lumbares. Entonces le digo a Alejandro que apriete la pierna y la levante bien estirada hasta la altura de la otra y no más allá de ese punto. Y ahí vamos a aguantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vas a bajar en forma lenta. La pierna no puede caer sobre el colchón. Si 10 segundos, lo mismo de hoy, si 10 segundos es mucho, bajo a 8 o bajo a 6. Pero tengo que aguantar arriba, porque eso lo que va a garantizar es la ganancia de fuerza muscular, ¿sí? Para que ese músculo pueda tener fuerza en las actividades de la vida diaria. Ahora doblamos. Bien, y lo vamos a hacer sentado. El mismo ejercicio, pero una modalidad sentado para que ustedes en su casa lo puedan hacer en una silla que les sea cómoda, o en el borde de la cama, como lo vamos a hacer acá en el borde de la camilla. Así que te pido, Alejandro, que te sientes nomás. Bien. Lo más importante de este ejercicio es tener en cuenta la postura de la espalda. No puede estar a 90 grados con la cadera, no puede estar bien derechito, tiene que estar un poco retirado para atrás, entonces vas a apoyar tus dos manos hacia atrás.
y te recostas un poquito. Así está bien. Y en ese momento lo que va a hacer Alejandro es estirar la rodilla, llevando el pie hacia arriba y aguantar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajo lento y después lo hago con la otra pierna. En total, 10 veces con cada pierna. Y todos los ejercicios que explicamos, manejamos repeticiones de a 10. Bien, aflojo. Bueno, espero que sea de ayuda. Cualquier duda que tengan la pueden plantear en el chat y vamos quitándolas. Y si no, cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, una de las preguntas es si los antiinflamatorios los debo suspender. En realidad no tenemos que suspender, salvo indicación del reumatólogo, no tenemos que suspender ninguna medicación. Los antiinflamatorios, entre ellos, los puedo seguir tomando a la dosis que el reumatólogo me los haya indicado. El tipo de antiinflamatorio es indistinto, o sea que la pregunta es muy concreta y la idea es que no los debe suspender, ¿sí? Otra pregunta es si pueden empezar medicación biológica, si en este momento de epidemia, si está indicado la medicación biológica por el reumatólogo y llega al servicio, a la mutualista, que fuera, evidentemente sí, se puede empezar la medicación biológica, no hay inconvenientes en empezarle, como decíamos hoy durante la charla, si la venimos recibiendo tampoco la tenemos por qué suspender, salvo infección por COVID, pero si no, la tenemos que seguir y es lo que uno espera, tener la posibilidad de pasar la epidemia sin infectarnos, por lo tanto el paciente debiera seguir con el biológico, lo debe seguir recibiendo, ¿verdad? Esto es una pregunta que va para fisioterapia. Si pueden empezar fisioterapia y si pueden empezar piscina. Bien, estamos viendo en los distintos centros de salud que se están retomando las actividades. Bueno, en algunos casos que hay muchos factores de riesgo, se hace por videoconferencia o los fisioterapeutas envían material, así que ahí la recomendación es de seguir con la terapia igual en casa. Lo que está empezando va a empezar un poco más tardío es la hidroterapia. Es lo último que se va a retomar, es lo que se está viendo en los distintos centros asistenciales. Bien, gracias Natalia. Otra pregunta es al respecto de si un dolor lumbar me despierta de noche, debo consultar al reumatólogo. En realidad, el dolor lumbar es un motivo de consulta al reumatólogo siempre, de los distintos tipos de dolor lumbar. El dolor lumbar, como decía hoy, puede ser el más típico, el más común, el más frecuente de todos. Hice un movimiento, hice un esfuerzo, levanté peso, qué sé yo, trabajé en mi casa, me tocó limpiar mi casa, ese día tengo más dolor. Ese es un dolor más de tipo mecánico, también es un dolor para consultar al reumatólogo. Pero como hay dolores que son distintos a esos, si el dolor tiene características, como mencionábamos hoy, de empeorar con el reposo, de mejorar con la actividad física, que me despierta de noche, y muchas veces el paciente tiene que levantarse de noche, movilizarse porque prefiere caminar al reposo nocturno. Si a su vez yo veo que el antiinflamatorio me quita el dolor y si me quedo un día sin el antiinflamatorio, el dolor aumenta. Si por ejemplo me levanto todas las mañanas con esa sensación de dureza, de entumecimiento en la columna y eso me dura horas, circunstancia que además el paciente la puede tener durante meses, o sea, el paciente puede venir durante meses sufriendo de esto, sin duda que debemos consultar al reumatólogo, que es el especialista en este tipo de enfermedades. Hablábamos hoy de los dolores en la centesis y un ejemplo típico es el talón. Entonces, un dolor talar, rebelde, refractario al tratamiento, que me molesta, que a veces limita muchísimo estar de pie, caminar, subir escaleras, eso también puede ser una forma de presentación de este tipo de patología y tengo que consultar al reumatólogo. Entonces, para esta patología, clásica patología del aparato locomotor de naturaleza inflamatoria, como les decíamos, es muy importante la consulta precoz para reducir el retraso diagnóstico y para instaurar rápidamente un tratamiento que en definitiva nos asegure el éxito, ¿verdad? A veces estas enfermedades, ya sea porque empiezan a edades tempranas, ya sea porque se la tiende a atribuir a, bueno, habrás hecho algo, habrás jugado al fútbol y por eso tenés el dolor, muchas veces llegan tarde al especialista y sí,
frente a la pregunta concreta de la lumbalgia que me despierta de noche, ¿debo consultar al reumatólogo? Sí, sin duda. No sé si tenemos alguna más. No, es que hay preguntas que ya hemos contestado escritas. Bueno, en realidad queremos agradecer a los integrantes del Grupo GES, a Natalia y a Daniel, que estuvieron clarísimos como siempre. Queremos recordar a los pacientes que consejos a seguir: primero deben vacunarse, sí deben vacunarse todos contra la gripe, ¿verdad? Ya estamos en periodo de vacunación y lo deben hacer, es obligatorio para todos, para estar todos protegidos. Vacunar también al grupo familiar, eso es muy importante, no solo el paciente, sino también el grupo familiar. Lo otro es seguir con las medidas de aislamiento físico, no aislamiento psíquico, pero sí físico, y con el lavado de manos y todas las medidas que son recomendadas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública. También, sí. No, que una de las cosas importantes, la mencionó Natalia, la situación esta de confinamiento, no obligatorio, pero confinamiento al fin y al cabo ha llevado a que nos hayamos transformado todos en sedentarios. Entonces es muy importante el mantenimiento de la actividad física en casa. Eso es mantenerse en movimiento, eso es fundamental, y sobre todo para los pacientes con espondiloartritis eso es fundamental porque es parte del tratamiento, ¿verdad? Sí, y que, no sé si ya lo mencionaron, pero en la página encuentran estos ejercicios en imágenes con ayuda a memoria y bueno, que pueden entrar y reconsultarlos cuando sientan la necesidad, ¿sí? Ante cualquier duda o olvido de los ejercicios, pero háganlos en casa, ¿sí? Es muy importante. Bueno, y en definitiva agradecer a todos, a ustedes y a los que están del otro lado también, y recordarles, entren a la página de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, ahí hay un link para los pacientes, pueden hacer las preguntas, nosotros trataremos de contestarlas a la brevedad y vamos a seguir, pensamos que es importante mantener el vínculo entre los pacientes y la Sociedad Uruguaya de Reumatología, porque también es parte del tratamiento, la relación del vínculo médico-pacientes. Y bueno, nos vemos en la próxima jornada, que ya a la brevedad diremos cuándo es y sobre qué tema vamos a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.